Hola, muy buenas tardes a todas, a todes, a todos. El día de hoy iniciamos una serie en colaboración entre GIRE, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, e IntelliJuris, sobre pues los derechos sexuales y reproductivos. Esta serie se titula Hablemos de Nosotras. Y pues el día de hoy iniciamos con esto, y qué mejor manera de iniciar que hablando sobre las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia en los casos de Coahuila y de Sinaloa. Y pues el día de hoy tengo el lujo y el gusto de pues platicar y charlar con dos expertas, amigas, aliadas de la causa de los derechos humanos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, con la doctora Leticia Bonifaz y con la doctora Adriana Ortega, que es realmente un placer para mí. Y pues precisamente para hablar de estas sentencias, doy una muy breve introducción para dejar el uso de la voz tanto a Adriana como a Leticia. En estas semanas, en septiembre de 2021, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo la oportunidad de analizar dos acciones de inconstitucionalidad, una presentada por la entonces Procuraduría General de la República en 2017 con motivo de la emisión de un nuevo Código Penal en Coahuila. Y ahí precisamente la Procuraduría General de la República impugnó frente a la Corte algunos delitos. En específico había una cuestión sobre prisión preventiva oficiosa y otra que tenía que ver con las penalidades de violación entre cónyuges. Pero otra parte fundamental, y que es precisamente la que vamos a hablar el día de hoy, fue precisamente el tema de la tipificación del aborto en el estado de Coahuila. Esta acción de inconstitucionalidad, el proyecto fue elaborado en la ponencia del ministro Aguilar Morales, y unos días después, esto se resolvió en la Corte el 6 y 7 de septiembre, para unos días después analizar otra acción de inconstitucionalidad. Esta fue con motivo de una reforma a la Constitución Estatal del Estado de Sinaloa, en donde se le daba el carácter de persona y se reconocía el derecho a la vida desde el momento de la concepción, al embrión o al feto. El proyecto fue elaborado en la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, y unos días después, una semana después en la Corte, a mediados de septiembre, también se resolvió sobre la constitucionalidad de ambas reformas legislativas. Adelantar, y seguramente quienes nos están acompañando saben que se declaró la invalidez en ambos casos, pero nos parece fundamental desde GIRI y desde IntelliJuris pues tener la posibilidad de platicar con Leticia y con Adriana, que han estado muy involucradas en este tema, que conocen a profundidad toda la parte jurídica, pero también en términos de los efectos de esta sentencia que va a tener pues en el acceso a servicios de salud y a servicios de aborto legal y seguro en México. Yo cierro aquí con esta breve introducción. Les adelanto que la idea va a ser tener dos rondas de intervenciones a partir de dos preguntas detonadoras que compartimos tanto con Adriana como con Leticia, en términos de uno, qué sucedió con estas, qué resolvió jurídicamente la Suprema Corte de Justicia en estas dos acciones de inconstitucionalidad, y precisamente cuáles van a ser los efectos en términos de acceso a servicios de aborto legal y seguro para mujeres y personas gestantes. Yo haré después, primero serán estas intervenciones de 10 minutos cada una, después haré algunos comentarios y retomaré algunas de las cuestiones que ya nos están compartiendo vía chat, para después dar una segunda ronda de intervenciones, y después abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Vamos a estar aquí hasta las 8 de la noche. Y bueno,
Iniciamos con Adriana Ortega, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de precisamente la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Adriana es una experta jurídica en materia de derechos humanos, de derechos de las mujeres en específico, y no voy a tomar más tiempo de su intervención, pues para escucharla. Adriana, por favor. Siempre es lo mismo con los micrófonos y el Zoom. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, todas y todes. Me da muchísimo gusto estar acá. Agradezco mucho la invitación de Gire para compartir este espacio con Leticia Bonifaz, que además es una persona a la que respeto y admiro muchísimo, y a Intelejuris, obviamente, por la oportunidad de estar hablando no solamente con Leticia, sino con las personas que nos están escuchando. Pues la verdad es que a mí me gustaría empezar por decir que aunque digamos, hay muchas razones para celebrar estas dos sentencias, pero creo que hay que reconocer también que este camino no ha sido fácil. Aunque la Corte ha transitado consistentemente o ha tenido consistentemente, independientemente de sus distintas conformaciones, una postura liberal o una postura pro derechos de las mujeres y de las personas gestantes a lo largo de las veces o todas las veces que conoció, que fue puesta frente a ella preguntas relacionadas con aborto, lo cierto es que es la primera vez que enfrenta las preguntas concretas de si la criminalización del aborto es violatoria de derechos humanos de las mujeres y las personas gestantes, y si es válido para los estados proteger la vida desde la concepción. Pero antes, y Leticia seguramente lo sabrá muy bien, hubo desarrollos legislativos que fueron supervisados por la Suprema Corte. Digamos que la historia del aborto y la Suprema Corte empieza con una impugnación a la ley Robles. Se le llamó ley Robles porque era una ley que fue hecha a propuesta de la entonces jefa de gobierno, y lo que hacía era entregar yo no sé si te acordarás, Rebe, pero lo que hacía esa ley Robles era decir, proponer un cierto procedimiento para el aborto por violación y colocar la causal de salud en el Código Penal de la Ciudad de México, del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y la Corte confirma que estas dos decisiones legislativas son correctas. Es decir, para la Corte fue, congruente con los derechos humanos de las mujeres y las personas gestantes hacer estas dos incorporaciones. Las personas que impugnaron, que en aquel entonces eran la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, decían que no, que eso era ampliar indiscriminadamente los derechos humanos de las mujeres y motivar usos inadecuados de la figura de la interrupción del embarazo. La Corte tranquilamente les contesta que no es así, que existe una obligación constitucional a proteger la salud de las mujeres y que obviamente en caso de violación, que ya era una indicación existente, pues lo más correcto era ofrecer a las mujeres y a las personas gestantes un procedimiento para poder hacer efectivo este derecho. Y luego viene la despenalización del aborto en la ciudad, otra vez en la Ciudad de México. Esta vez se impugna otra vez esta consideración del legislativo o esta decisión del legislativo, y otra vez, una vez más, la Corte dice que esta decisión es correcta. Aquí la pregunta que enfrentó la Corte, si se fijan ustedes, es inversa. Es decir, la Corte no enfrentó la pregunta de si criminalizar el aborto es contrario a los derechos de las mujeres, sino si despenalizar el aborto era acorde con los derechos humanos de las mujeres. Frente a esta pregunta, que tiene sentido hablar de la inversión de esta pregunta, la Corte dice, sí es válido despenalizar el aborto. Todo el mundo cree, y creo que aquí es un muy buen momento para aclarar ese punto, todo el mundo cree que la Corte optó por el argumento de la libre configuración legislativa. Eso no es exacto.
de ninguna manera es exacto. La Corte lo que hace es confirmar el ejercicio de ponderación que había hecho el legislativo. Es decir, el legislativo había dicho, yo tengo que proteger la vida en gestación, pero también tengo que proteger los derechos humanos de las mujeres. Hago un ejercicio de ponderación y decido que es razonable despenalizar el aborto hasta las 12 semanas. Y lo hace con base en un conjunto de derechos humanos de las mujeres y personas gestantes que la Corte confirma. Es decir, la Corte dice muy bien por el ejercicio de ponderación que hace el legislativo. Si el ejercicio de ponderación del legislativo, como lo demuestra la última sentencia, hubiera sido incorrecto, la Corte lo hubiera revocado. Es decir, la Corte no toma una decisión basada en libre configuración legislativa, porque entonces lo mismo hubiera hecho en este caso. Y luego viene lo que hacen las salas de la Corte, que también es muy interesante y que nos habla de un proceso relacionado con la actitud de la Corte hacia los temas de aborto. Los primeros casos que resuelven la sala relacionados con aborto los resuelve la segunda sala. Son 2 casos de negativa de prestación de servicios por violación. En ambos casos, otra vez, la segunda sala de la Corte, por unanimidad, dice, a ver, ¿cómo que le vas a negar un servicio de salud a el servicio de una interrupción legal del embarazo a una mujer o a una niña? En este caso eran 2 niñas en los 2 casos, que ha sido víctima de violación. ¿De qué estás hablando? Tú tienes que garantizar esos servicios y en la medida que no los has garantizado, eres responsable. Dio vista a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que tomara cartas en el asunto y indemnizara correctamente a estas 2 chicas víctimas o a estas 2 jóvenes víctimas. Y creo que también forma parte, digamos, si uno puede construir, creo que hasta este momento uno puede entender que se ha ido construyendo, que se había ido construyendo una línea jurisprudencial que soporta muy bien estas últimas decisiones que se toman. Otro asunto que resolvió la Corte, esta vez es un asunto de la primera sala, es el amparo en revisión 1388-2015, mejor conocido como caso Marisa. En ese caso, la primera sala interpreta el alcance del aborto por razones de salud. Y aquí la sala hace cosas que son interesantes y que conviene mencionar. En primer lugar, extrae la obligación de prestar un servicio de aborto por razones de salud, no de la existencia de una causal en el Código Penal, sino directamente de la Ley General de Salud. La sala caracteriza el aborto por razones de salud como un servicio de atención médica y en esa medida dice las instituciones del Sistema Nacional de Salud, públicas y privadas, tienen la obligación de prestar estos servicios. Y hace además una interpretación amplia del derecho a la salud. Un segundo evento jurídico, un nuevo precedente ocurre otra vez en la primera sala y este es un asunto muy interesante. Aquí la primera sala de la Corte revisa la constitucionalidad del Código de Chiapas que establecía un plazo para el aborto por violación. Este es un caso muy dramático, una chica con discapacidad que había sido víctima de violación, no se percata y la familia que la cuidaba y su familia que la cuidaba no se percata de que ella está embarazada, sino hasta que acuden al servicio de salud por otra razón y entonces descubren que ella tenía 20 semanas de embarazo. Obviamente los servicios de salud se rehusaron a practicar el aborto por la limitación existente en su Código Penal que limitaba esos abortos a las 12 semanas de gestación. Revisando el plazo, la primera sala de la Corte encontró que ese plazo era irrazonable porque imponía una carga desproporcionada a las mujeres y personas gestantes en general,
pero de manera muy particular a las mujeres y personas gestantes en situación de marginación. Y en este caso se trataba otra vez de una niña vulnerable por esa razón y una persona con discapacidad que también, digamos, había otro factor de vulnerabilidad o de opresión histórica y sistemática. Y por fin llegamos al final de la historia que nos tiene muy felices. La Corte enfrenta por fin la pregunta que no había llegado. La pregunta de si la criminalización del aborto es violatoria de derechos humanos. Y con contundencia, y otra vez en un fallo unánime, la Corte dice sí. Criminalizar el aborto es una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes. Construye un parámetro para analizar estas determinaciones y ese parámetro empieza por decir que la autonomía reproductiva es un derecho constitucional y que dentro del contenido de la autonomía reproductiva está, por supuesto, el derecho y la oportunidad de interrumpir un embarazo y de interrumpirlo voluntariamente. La Corte en este asunto no se compromete con un plazo. Eso es importante señalarlo. La Corte deja la determinación de este plazo a las legislaturas locales. Pero la Corte es muy enfática. Existe toda una construcción de la línea de argumentación de la Corte respecto a que este plazo no puede ser menor de 12 semanas. Esto se sustenta en la jurisprudencia comparada invocada por la propia sentencia, en los estudios científicos invocados por la propia sentencia, sin que finalmente se comprometa con un plazo determinado. Hace todo un estudio de por qué las 12 semanas son un buen plazo y finalmente dice que el plazo debe ser breve y razonable, fundamentalmente razonable. Y en este punto es interesante cómo se puede recoger el término razonable. La jurisprudencia comparada demuestra que el término razonable se asocia a que los términos son posibles, los límites gestacionales son posibles, siempre y cuando no representen una carga desproporcionada para las mujeres. Entonces creo que esta expresión de razonable contenida en la sentencia puede legítimamente interpretarse como la orden o como la prescripción de que no se establezcan cargas desproporcionadas a las mujeres y personas gestantes para acceder a este tipo de servicios. Y dado que hace toda esta construcción en torno a los derechos, y los derechos humanos ya sabemos que no solamente son derechos que supongan inmunidades, sino también derechos que suponen obligaciones muy importantes para los estados, la Corte vuelve a decir que las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Salud deben garantizar el acceso a estos servicios en condiciones de aceptabilidad y de calidad. Todo esto forma parte de los razonamientos de la Corte. ¿Cuál es lo que yo creo que tiene que pasar con esto? Pues finalmente pueden sustentar, todo lo que está dicho en la sentencia puede sustentar distintas estrategias de litigio. Las personas que son profesionistas o profesionales en el litigio nos podrán decir con más precisión qué, pero a mí me parece que hay un montón de argumentos expresados de una forma perfectamente clara para que se garantice pues el acceso a los servicios de aborto para las mujeres y personas gestantes y para que también se combatan las legislaturas estatales que siguen penalizando el aborto. La sentencia obliga a todos los jueces del país. Por eso el ministro presidente fue muy contundente cuando dijo ninguna mujer puede estar presa por aborto. Si yo soy un juez de vinculación a proceso, la sentencia me obliga. Un juez de control, perdón. Si yo soy un juez de control o una jueza de control, la sentencia me obliga. Entonces yo no puedo dictar un auto de vinculación a proceso a una mujer por aborto. Creo que
un primer efecto es ninguna mujer presa por aborto, un segundo efecto es todo lo que se puede hacer en términos de litigio. Y bueno, viene, ya voy a irme rápido con lo otro, viene la última sentencia de la Corte que tiene que ver con los estados no pueden crear sujetos de derechos ni personas jurídicas. Por un lado, ese es uno de los razonamientos de la Corte. Y también la Corte dice, en el caso de Sinaloa, la protección de la vida desde la concepción, no solamente no puedes crear sujetos de derecho y personas, sino que además tienes que tener mucho cuidado si esa tu decisión legislativa de crear sujetos de derechos o nuevas personas implica una restricción importante a los derechos humanos de las mujeres y las personas gestantes. No puedes pretender utilizar la Constitución estatal para generar protecciones absolutas sobre crear derechos por un lado y por otro lado generarles protecciones absolutas. Y yo creo que con eso me llené mis 10 minutos y un poquito más y es todo lo que tengo que decir en este bloque. Muchas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias por ese recorrido jurisprudencial. Y ahora, para no robar más tiempo, le doy la palabra a la doctora Leticia Bonifaz, es abogada mexicana, experta en derechos humanos, en derecho constitucional. Actualmente, desde 2020, es integrante, experta del Comité CEDAW, del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Leticia, por favor. Gracias Rebeca, gracias Adriana, gracias a IntelliJuris por estos espacios y qué bueno que hoy tenemos esta sonrisa, que la que estoy viendo en ti y en todas, porque finalmente se logra algo que es un trabajo de muchísimos años. Qué bueno que Adriana hizo este repaso rapidísimo y pues yo voy a insistir en algunos de los puntos que ella dijo para luego centrarme en algo de lo que considero lo más valioso. Para mí, uno de los cambios más importantes es que, por ejemplo, las causales que se incluyeron con la ley Robles y lo que la Corte decidió, ahí se quedó, no trascendió. Eso es muy relevante porque eso sigue siendo una discusión que se quedó a nivel académico porque no cambió nada en ningún ministerio público de entonces, no cambió nada porque no había una norma oficial como la que tenemos ahora, porque no era eficaz, independientemente que tuvieras unas causales más que fueron validadas por la Corte, el tema ahí se quedó, no pasó a más. Siguieron pasando los años y viene pues la gran decisión de despenalización del aborto de Marcelo Ebrard en la Asamblea Legislativa en el 2007 y ahí sí puedo hablar como actora participante, en esta ocasión soy espectadora, pero pues qué bueno que se pueden jugar los distintos roles. Y lo más curioso de aquella época es que la idea de quitar las causales y de ir, como en muchos países europeos, hacia fijar un plazo y ya olvidarnos de las causales, porque con las causales lo que provocas es que tengas que ir a justificar tu decisión. Porque y tienes que ir a probar y empieza el desgaste que ya sabemos. Y esa tragedia era la que queríamos evitar. Entonces, independientemente de la razón, la clave es el plazo. Y cuando se da ese paso tan relevante, lo curioso es que las impugnaciones vienen, como ya lo dijo Adriana, de la CNDH de entonces, que estaba presidida, pues en ese entonces, por José Luis Soberanes, un hombre del Opus Dei de derecha, y por quien después fue ministro, mi amigo Medina Mora, porque independientemente que hayamos sido contrapartes en aquel momento, somos amigos. Y lo curioso es que pues allí, para invalidar, ellos necesitaban 8 votos y nosotros teníamos sobradamente, sabíamos que no iban a lograr esos 8 votos y al final lo logramos nosotros.
Cuando habló Adriana de la libre configuración legislativa, ese fue el punto de vista en específico de la ministra Luna Ramos y fue como cayó el octavo voto en aquel momento. ¿Qué tuvo de trascendencia la impugnación que hicieron y qué hizo la Corte en aquel momento? En aquel momento lo que pasó es que estaban, como le llamemos, las fuerzas vivas, derechos y antiderechos, y se abrieron espacios para que se dieran opiniones a favor y en contra, unos días unos, otros días otros, para que no nos enfrentáramos, y tuvimos la oportunidad aquí en el edificio de Revolución de dar los argumentos, y los argumentos no estaban tan claros como hoy los pone Adriana. Esta es la pregunta y estas son las posibles respuestas jurídicas. Ahí se hablaba de cuándo empezaba la vida y se intervino la Comisión de Bioética de la UNAM, que por cierto acaba de fallecer uno de los más importantes participantes de aquel momento. Y bueno, se da todo esto y al final lo que se logra es que sí tengas realmente un efecto. Ahora, nosotros sabemos que votaron en contra 3 ministros de entonces. El ministro Ortiz Mayagoitia, el ministro Azuela, y lo curioso es que el ministro ponente, que sabíamos que estaba en contra porque él era un ministro conservador que estaba orgulloso de sus posturas conservadoras, el ministro Aguirre Anguiano, lo que hizo fue un estudio sociológico inesperado, porque mandó a preguntar a todo el país cuántas mujeres estaban presas por el delito de aborto en los últimos 20 años. Esa es una pregunta que hace el ministro y le llega la respuesta y por fortuna en aquel momento casi no habían mujeres que estuvieran sufriendo una pena por el delito de aborto. ¿Qué pasó después? Pasó que después del efecto de la despenalización en la Ciudad de México, vino la reforma de muchas constituciones, creo que llegaron a ser 18, poniendo lo de la protección de la vida desde la concepción, que es ahora la segunda sentencia que ya se invalidó para el caso de Sinaloa. Pero en aquel momento la reacción de la derecha es: tú vas con esta medida progresista en la Ciudad de México, pues nosotros vamos en la reacción con alianza de PRI y PAN, modificando constituciones locales, poniendo el derecho a la vida desde la concepción, y allí sí hubieron impugnaciones, pero no hubo manera de echarlas atrás, porque no se tuvieron ni los argumentos ni las formas. Hubo algunos municipios, me acuerdo Arroyo Seco, algunos ahí con Alejandro Madrazo litigando, que no se lograron. Pero lo interesante es que esa reforma sí ya tuvo efectos y ya se vio lo que implicaba en la Ciudad de México que tuvieran muchas mujeres la posibilidad de tener un aborto seguro, una interrupción legal del embarazo, le llamamos, y la otra cosa que es clave es que simultáneamente se reformó la Ley General, la Ley de Salud de la Ciudad de México. Y esto es importante porque necesariamente tienen que ir complementándose los servicios de salud que se tienen que prestar para que entonces la reforma sea integral. Creo que Oaxaca lo hizo en 2 pasos y que hasta ahorita está regulando esta segunda parte, porque tú no puedes solo despenalizar, sino garantizar el ejercicio del derecho y hacer toda una revisión. Ahora, lo curioso es que en aquel momento nosotros sí pusimos la objeción de conciencia en la Ciudad de México, y lo que se hizo fue, donde había médicos objetores, moverlos de hospital a donde no hubiera solicitudes de interrupciones legales de embarazo. Entonces, son cuestiones que son prácticas, pero que son muy relevantes. Para ir ya directo a lo que pasó recientemente, yo veo un avance argumentativo impresionante de cómo se argumentó en 2007 y en 2008 y cómo se argumentó ahora.
porque hay muchas más herramientas a nivel teórico, se ha avanzado mucho a nivel teórico, el feminismo a nivel de las teorías de construcción del cuerpo y todo más, ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho con la reforma del 2011, se ha avanzado mucho con sentencias de Corte Interamericana, en especial de Octavia Murillo, y tenemos muchas más herramientas para resolver. Y a mí me encantó escuchar uno a uno, porque esta unanimidad fue maravillosa. Yo estaba bueno, en el 2007 al filo de la butaca allí, esta vez andaba en Chiapas, no en butaca, pero sí al filo de nuevo en la cama. Y entonces escuchaba las argumentaciones y no solo la calidad, la contundencia, lo redondo de cómo se presentaban las cosas, la verdad me encanta. Creo que sí hay un paso gigantesco a nivel argumentativo de aquel entonces a ahora. Lo que ya se resolvió, ya lo dijo Adriana, y creo que fue muy contundente tanto el mensaje final que da Luis María Aguilar, como después la clara referencia a que ninguna mujer puede estar presa por abortar en el país. Con la claridad de que hay una unanimidad. Por cierto, falleció la mamá del ministro Pardo, no le he dado mis sentidos pésames, lo hago por esta vía, y por eso no estuvo, y por la gravedad no estuvo presente en la reunión, por eso no tuvimos 11 votos sino 10, pero hay una unanimidad que respalda con contundencia las decisiones en relación a por qué los derechos de las mujeres tienen que ser garantizados con todas las razones que ya dijo Adriana. No sé cómo voy de tiempo, ¿me dices por favor? Si quieres, tienes todavía unos minutitos, Leti. Perfecto. Entonces, en el caso concreto de Coahuila, el hecho de que hayan emitido un nuevo código permitió de nuevo hacerse la pregunta. ¿Cómo es que la Corte logra pronunciarse? Contrariamente a lo que pasó en el 2007, aquí es la PGR a favor de que se garanticen derechos, jugando un rol completamente distinto, lo que se ve en el papel que juega el Ejecutivo y la CNDH, porque quien pone la bola sobre la mesa para este bateo de hit es finalmente la CNDH en el segundo caso y ahora con la objeción de conciencia y una minoría legislativa también. Entonces, ¿qué provoca que se pueda llevar a la discusión y qué provoca que al final vayamos teniendo los nuevos posicionamientos y la claridad para decir en dónde estamos hoy en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y cómo se tienen que garantizar estos? Me gusta mucho, además, que yo ya veo hoy en los ministros viendo más allá de Pino Suárez II. Ya se salen a ver qué va a pasar allá afuera, como en el tema de objeción de conciencia. Bueno, ¿y qué va a pasar y cuál es la consecuencia práctica? ¿Y qué más, cómo tenemos que ir reforzando para que esta garantía del ejercicio del derecho también se dé? Eso me gusta mucho porque no era lo usual. Lo usual era quedarse en el ámbito del derecho nada más. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las y los antiderechos? A mí me preocupó muchísimo ver la toma de posesión de la nueva gobernadora de Chihuahua con el pañuelo azul, porque finalmente estamos en un estado laico, hay una decisión tomada por la última instancia judicial y por lo tanto hay una obligatoriedad de cómo debemos interpretar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Para mí lo más delicado es que en la práctica se siga induciendo a las mujeres a que hagan algo en contra de su voluntad. Porque al final, atrás del derecho a decidir está lo que dijo la Corte. Está la libertad, pero también hay un tema de dignidad, de salud y de vida. Y cuando haces la conjunción de estos derechos, logras lo que finalmente se logró en semanas pasadas. Le dejaría hasta ahí.
Muchísimas gracias, Leticia. No, en realidad, y retomando lo que se está comentando en el chat, es definitivamente un placer poder escuchar, por una parte, lo que ya este recorrido que nos hacía Adriana de 20 años de discusiones y de resoluciones en el máximo tribunal de justicia de este país. Me parece fundamental ir viendo cómo se ha ido construyendo, como ya bien Adriana decía, la argumentación, cómo Leticia nos comparte desde esa posición protagónica que tuvo con el hito de 2007, que sin lugar a dudas vino a abrir y a cambiar, por ejemplo, muchísimas situaciones. Nosotras desde Gire, por ejemplo, en 1999, en 2000, tuvimos la oportunidad de acompañar el caso Paulina, ahí precisamente por todas las limitaciones y todos los obstáculos legales que existían. Ella tuvo que continuar con un embarazo no deseado, producto de una violación sexual. Y después de 2007, a pesar de todos estos casos que han presentado a lo largo y ancho del país y que ya Adriana nos narraba, resueltos por la segunda sala de la Corte en 2018, gracias a esta reforma de 2007, esas niñas, esas mujeres que requirieron y que desde Gira y otras organizaciones hemos tenido la posibilidad de acompañar, interrumpir su embarazo, se ha podido lograr. Entonces creo que esta parte también ha sido fundamental en términos de lo jurídico, pero en términos del ejercicio y de lo que significa para la vida de las mujeres y de las personas gestantes. Y yo quisiera, además me encanta ver cómo se van pues mostrando los diferentes actores y actrices en toda esta lucha y en toda esta construcción que ha habido en estos años. Y también retomar esta parte que las dos hacen referencia, siendo expertas en la materia jurídica, de este uso del derecho que se está haciendo, ¿no? Cómo se entiende lo constitucional, cómo por parte de los sectores conservadores, de los grupos antiderechos, se quiso hacer pues estos blindajes para evitar lo que sucedió en Ciudad de México y reformar las constituciones estatales, darles el tinte de derecho constitucional cuando en realidad no lo eran, y ahora la Corte lo dice claramente. Esto no les corresponde a los estados, a las legislaturas de los estados, en términos de decir quién y quién no es persona, y mucho menos cuando implica una obstaculización, una violación al ejercicio de los derechos humanos de las personas nacidas. Y ahí retomar también cómo ven ustedes a partir de esta 11ª época. Creo que a mí me emociona mucho también desde el derecho ver que unas de las primeras sentencias que se dan en esta nueva época de la Corte tienen que ver con el derecho al aborto, y cómo vamos pasando de esto que ya mencionaban las dos, ¿no? De la regulación penal, y esto que se hace en la primera sala de la Corte con el caso Marisa, de hacer un lado la regulación penal, porque en el caso no daba para eso, y aplicar como tal la legislación y la regulación en materia de salud. Entonces, quisiera como preguntarles por ahí, ¿no? ¿Cómo lo ven en términos de jurídicos en esta 11ª época, y estos efectos que ya Adriana nos adelantaba en términos de la criminalización contra las mujeres, pero cómo de ahí podemos ir pasando precisamente a este ejercicio de derechos, y pues con la experiencia que hemos tenido en Ciudad de México, que hoy era lo que va a suceder en Oaxaca, en Hidalgo, en Veracruz, y veremos en Coahuila. Entonces, tenemos 5 minutos cada una, y después ya que tenemos aquí preguntas y respuestas muy puntuales, entonces como para dar también ese espacio a estos cuestionamientos. Adriana. Muchas gracias. Pues yo quiero como retomar un poco lo que dijo Leticia, en el sentido de que hay una construcción de derechos a partir de los derechos, y eso creo que cambia completamente el escenario.
si tú construyes algo no como una concesión, sino como un derecho, lo conviertes en algo justiciable, en algo reclamable ante los tribunales. Y eso, por supuesto, que va a dar material para resolver un montón de cosas. Algo importante que también me gustaría decir, y a eso no nos referimos Leticia y yo, y creo que es algo a lo que hay que hacer referencia, es a todo lo, Leticia lo dijo de manera, digamos, lo mencionó, pero creo que hay que hacer mención de manera muy importante a la reforma de 2011. Es decir, cómo esta reforma de 2011 potenció, porque para nosotras es obvio cómo se hace toda esta construcción del parámetro a partir de los derechos que mencionaba Leticia, pero utilizando los tratados internacionales. Es decir, la Corte no solamente recurre como en esa autorreferencia que había tenido anteriormente, incluso utilizando la legislación secundaria para interpretar la Constitución, que es un defecto muy importante, sino que ahora hace una construcción desde lo constitucional y lo constitucional ampliado, tomando en cuenta los tratados internacionales y tomando en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En términos de derecho, a mí me parece que no hay duda, Rebeca, no hay duda, es más, creo que hasta se puede gritar en la calle. La Corte ha dicho que el aborto es un derecho constitucional. Palabras más, palabras menos. Eso es lo que ha dicho la Corte. Entonces, eso te abre un montón de posibilidades. Creo que la batalla ahora es utilizar esta sentencia justo para acceder a los servicios. Más allá de lo que hagamos en términos o lo que se haga en términos de seguir trabajando con los estados que siguen penalizando el aborto, también creo que podemos trabajar de manera muy decidida con el material que nos presta la sentencia de la Corte para lograr el acceso a los servicios. Y una cosa que me gustaría insistir, y esto es como, sobre todo tomando en consideración que tenemos 17 constituciones locales que preservan esta fórmula de proteger la vida desde la concepción, es importante saber qué efectos tiene y no tiene esta inclusión. La Corte dijo, y además eso es técnica constitucional pura y dura, no hay derechos absolutos. Entonces, que tengamos, y Oaxaca es el mejor ejemplo, que tengamos una constitución que protege, una constitución local que proteja la vida desde la concepción, no impide para nada que se despenalice el aborto. La Corte declara inconstitucional esta cláusula porque considera, primero, que no corresponde a los estados crear personas, y segundo, porque crea estas cláusulas, lo que hacen es variar el imaginario en torno a los derechos. Generan, por ejemplo, falso temor en los prestadores de servicios de salud, que aunque los códigos de sus estados no penalicen ciertos abortos, de todos modos tienen miedo porque la Constitución. Pero eso es una cuestión más bien simbólica, más bien imaginaria, más bien imaginal. No quiero decir imaginaria porque imaginaria tiene otras connotaciones. Entonces creo que finalmente hay que rescatar esta línea argumentativa de la sentencia de la Corte sobre protección de la vida desde la concepción, donde se dice, un momento, tú no puedes pretextar, Estado, la existencia de esta cláusula para no despenalizar el aborto, para no prestar servicios de regulación de la fecundidad. Eso es otro boleto. Lo que tú no puedes es crear personas, pero tú no puedes utilizar estas cláusulas para pretextar que no vas a hacer evoluciones favorables a los derechos humanos de las mujeres o que vas a dejar de prestar ciertos servicios de salud reproductiva. Y pues también la Corte en este caso dice, pues es peligrosito o inconveniente, por decirlo de alguna manera, que tú pretendas construir un derecho absoluto que va a terminar restringiendo los derechos humanos de las mujeres. Entonces creo que, digamos, si uno lo piensa jurídicamente y pensando en lo que sigue, yo pienso que aquí tenemos material para hacer un montón de cosas y que esas cosas, sobre todo, tengan que ver
con garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de aborto, porque no basta que no estén en la cárcel, eso es un paso enorme, gigante. La sentencia da para hacer eso ya, pero creo que la sentencia da también material para pensar que hay que garantizar el acceso al aborto, sobre todo porque la Corte, y lo quiero repetir porque me dan ganas, como te digo, de gritarlo en medio de la plancha del Zócalo, la Corte ha dicho que el aborto es un derecho constitucional. Esa es la construcción de la sentencia, no hay duda respecto de eso. Muchísimas gracias, Adriana. Y ya para dentro de 5 días, para el 28 de septiembre gritaremos. Esto no sé si desde la plancha, desde las redes sociales y desde todos los medios que tengamos. Leticia. Pues coincido en la importancia de dejar claro esto y siento que debemos ver, como dije antes, la integralidad de la protección del derecho, porque vuelvo con los antiderechos. Los antiderechos protegen la vida así, en abstracto y, como decía, en absoluto, cuando hay que ver la vida en sus distintos conceptos y la vida digna y la vida social, en fin, no es una cosa así absoluta. Pero lo más importante, y alguien ya lo ponía en el chat, hay que recordar que México es un estado laico y que es otra de nuestras grandes tareas defender la laicidad, porque son dos ámbitos distintos, que la iglesia siga trabajando con sus feligresas y feligreses y que el Estado haga la responsabilidad que tiene de brindar los servicios de salud pública y también algo que es muy importante. Se insiste mucho en que hay que prevenir y sí, pero muchas veces justamente son los grupos antiderechos los que se oponen a la educación sexual. Ahí estuvo el tema del PIN parental, porque la educación sexual es fundamental en las escuelas, es fundamental que sigamos previniendo el embarazo adolescente, es fundamental que consideremos que la parte de prevención es básica, porque ahorita si solo vemos hacia donde están las mujeres que estaban privadas de la libertad por delito de aborto, es distinto a ver a las miles de solicitantes de servicios de salud que queremos que se preserven esas vidas de esas mujeres para que tengan la garantía de llevar una interrupción del embarazo, si es su deseo, de la mejor manera. Porque hay que recordar también, y aquí entro un poco más en el ámbito de la sociología y de la parte económica, que siempre el tema ha estado en la penalización y en el castigo de las mujeres más pobres. Porque nosotros sabemos perfectamente que este tema ha sido dirigido a las personas que ni siquiera conocen la existencia de los derechos. Hablabas de algo que es básico, de los médicos y el miedo de saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y también los ministros, y creo que la ministra Piña fue la que habló mucho de eso, de pensar en los hospitales, de qué tanto se conoce lo que dice la Corte y las consecuencias de lo que dice la Corte. Entonces muchas veces se ha dicho que luego falta difundir lo que sucede en la Corte y de ahí la importancia de que se hagan encuentros como este y que sea la tarea cotidiana de IntelliJuris, tratar de pasar al lenguaje natural lo que discuten los ministros, porque no es sencillo, aún para los expertos, ir viendo las diferencias de matices es muy relevante. Lo que aclaró Adriana es fundamental. La Constitución de Oaxaca tiene la previsión de la protección de derechos desde la concepción y de todas maneras se pudo despenalizar el aborto y no hubo ninguna impugnación. Este tema, para mí todavía hay que insistir en que proteger la vida desde la concepción a mí me sigue pareciendo un deber incumplible, porque muchas veces un óvulo fecundado que no se implante en el endometrio
sale, se expulsa. ¿Y cómo lo proteges? Vas a estar midiendo el pH de cada mujer, protegiendo la vida desde la concepción. Bueno, pero yéndome a esos extremos, de lo que se trata es de garantizar que si ya hay un óvulo fecundado, que empieza su proceso, y me gustó muchísimo que se haya dicho eso, tenemos que ver que es un proceso y que va aumentando el nivel de protección en la medida en que evoluciona, pero no tiene la misma calidad, y ahí está el tema de la píldora del día siguiente, del día 1 a las 12 semanas. Y por supuesto que cuando en la Ciudad de México se habló de las 12 semanas, se consultó a expertos por qué cambia el término de embrión a feto, cuándo se desarrolla el sistema nervioso central. Hay muchas razones, no es que a alguien se le ocurrió 12 semanas, sino hay una consulta de fondo. En algunos países es un poquito más adelante, pero lo que es también importante en la sentencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena me pareció extraordinaria, y la presentación que hizo también, y siento que a partir de ella nos quedan muchas cosas claras, pero ante todo, con lo que cerré la intervención anterior, la dignidad de la mujer y su derecho a decidir, que no tiene por qué ser nadie más que ella la que conoce las condiciones particulares, y hoy tiene el respaldo del derecho. A mí me da mucho gusto que el avance se dé en sede jurisdiccional, porque es muy complejo hacerlo en sede legislativa, sobre todo en este país federal que somos o que pretendemos ser, porque a veces ya saben que el tema del federalismo es real o ficticio. Pero el hecho de que tengas mujeres mexicanas con distintos derechos en función de qué entidad de la República habitan, pues no puede ser. Cuando vino la despenalización en la Ciudad de México, venían mujeres, el 30% del Estado de México, en la frontera del oriente de la Ciudad de México, en todos los hospitales de Iztapalapa. ¿Por qué? Pues porque son esas mujeres las que, independientemente cuál sea la regulación en el Estado de México, van a venir a la Ciudad de México, donde aquí no solo está permitido, sino existe la posibilidad de la atención. Entonces, que ya no se ponga de pretexto el tema de lo federal y lo local. Y sí, tenemos un esquema de Ley General de Salud, que es a donde se va a regular ahora la objeción de conciencia, y todo el tema de los códigos penales locales y sus distintas regulaciones, dejando más o menos protegidas a las mujeres. Lo ideal sería, como estamos hoy, que toda mujer mexicana, por esta decisión de la Corte, no tiene ya hoy ningún riesgo. Le dejaría hasta acá. Muchas gracias, Leticia. Qué importante hacer esta aclaración, y ya lo decían las dos, ¿no? Esto, independientemente de la regulación en cada uno de los estados, aquí estamos hablando en términos de derechos humanos, en términos de derecho constitucional, y esto va más allá de la distribución de competencias, de las regulaciones en los estados, tiene que ver con el ejercicio de la autonomía reproductiva, del derecho a la vida de las mujeres y de las personas gestantes, de su dignidad, como ya comentaba Leticia. Y bueno, cerrar este espacio hay varias preguntas de las personas que nos están acompañando en este espacio. Entonces, uno que tiene que ver con el otro tema que ya no tocamos, pero que en otra ocasión estoy segura que vamos a platicar, la parte de la objeción de conciencia. Preguntan a la doctora Bonifaz si no debió haberse resuelto este tema desde una interpretación conforme. Voy a dar todas las preguntas un poquito como por los tiempos, y entonces ya Leti, Adriana, para que puedan contestar. Otra pregunta tiene que ver con el tema de la personalidad jurídica desde el derecho civil. Dicen, toda vez que en el Código Civil del Estado de México se establece el reconocimiento como persona acreedora de derechos desde la concepción, ¿qué efectos tendría la segunda sentencia en cuestión de derechos patrimoniales
matrimonial, me imagino que tendrá que ver con toda esta parte de las herencias, pero bueno, está planteada de esta manera. Gustavo Ortiz Millán nos pregunta, uno, ¿qué tanto existe el riesgo de que se acuse a las mujeres que abortan por cargos como homicidio en razón de parentesco en agravio a un producto en gestación, que es diferente del aborto? Dos, es previsible que los congresos locales desacaten el mandato de la Corte, como en el caso de matrimonio igualitario, en el que no todos los estados han modificado sus códigos civiles. ¿Qué consecuencias tendría esto y qué se puede hacer al respecto? También tenemos aquí otra pregunta, ¿cuál sería el siguiente paso? Analizar las posibles reformas a los artículos 1 y 4 de la Constitución, a la Ley General de Salud. Otra pregunta, en cuestión convencional de la protección de libertad de conciencia, ¿considera que la Corte debió decretar constitucional el artículo 10 bis de la Ley General de Salud? Es una pregunta para Leticia. Profundizar sobre el tema de la objeción de conciencia, que bueno, ha estado presente y se ha discutido en estos últimos días también por parte de la Corte. También nos comentaban desde Veracruz estas intervenciones de la Iglesia Católica, cómo se hizo sonar las campanas en el estado de Veracruz en contra de la sentencia, si desde el marco legal y constitucional puede hacerse frente a este tipo de violaciones que obstaculizan o retardan o pueden retardar el ejercicio de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos. También nos preguntan cuáles serían los desafíos de los servicios de salud precisamente para garantizar la interrupción legal del embarazo y el problema de la ponderación del derecho de objeción de conciencia en el sector de salud, en el sector público de salud y el derecho constitucional al aborto. Y si imponer la paternidad no vulnera derechos reproductivos y el libre desarrollo de la personalidad del varón. Nos preguntan también si va a ser posible difundir la sentencia y sus efectos en infografías. Por supuesto que sí estamos desde muchísimas organizaciones y sectores, pero bueno, en el caso de Gire hemos seguido estas discusiones, hemos publicado en nuestras redes sociales y una vez que tengamos los engroses de las sentencias, por supuesto que va a haber ahí material mucho más accesible y no tener que leernos las 200 o los números de páginas que sean de los engroses. Entonces, bueno, adelante, querida Adriana, con estas preguntas, si quieres responder algunas de ellas. Híjole, pues parece que esto es para una tesis de doctorado. Todo lo que preguntaron, pues yo la verdad creo, soy una firme creyente y lo voy a volver a decir, en que las personas deben tener garantizada su libertad de conciencia hacia arriba y hacia abajo. El problema con la legislación con el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que creo que fue una de las cosas que preocupó mucho a la Corte y que lo estuvieron diciendo durante las intervenciones los ministros, es que es una regulación muy deficiente. Y cuando la regulación es deficiente, las posibilidades de que se utilice de forma inadecuada son muy altas. Entonces creo, y la Corte también lo dijo muy claramente, no está en contra de que las personas vivan de acuerdo con su conciencia, lo cual es valioso y debe protegerse también a propósito de un Estado laico, pero también existen preocupaciones reales porque esta manifestación de conciencia no se convierta en un obstáculo para el acceso a los derechos que no solamente implica la interrupción legal del embarazo, sino también una serie de el acceso a una serie de servicios relacionados con el control de la fecundidad y también con el acceso a otra gama de servicios que pueden ser necesarios y que algunos médicos o médicas se puedan sentir como incómodos o retados a
a prestarlos. Lo de homicidio agravado por razón de parentesco, creo que lo que ha pasado ahí, y eso es importante hacer esa distinción, Rebeca, yo creo que ahí hay un espacio de litigio interesante. Hay una confusión muy grande y es una línea, y se ha convertido también como una estrategia de la derecha, un poco de lo que nos hablaba Leticia antes, de cómo que eso hay que tener cuidado porque la derecha siempre reacciona. Pensamos ahorita que ya no va a poder utilizar las constituciones locales, pensamos ahorita que ya no va a poder utilizar la despenalización del aborto, pensamos también que no va a poder utilizar la objeción de conciencia, pero les quedan espacios de acción y seguramente uno de estos espacios de acción será estas acusaciones por homicidio agravado en razón de parentesco. Y digo yo que ahí hay un espacio de litigio importante porque entonces lo que se tiene que acreditar en esos casos es que las mujeres no están cometiendo homicidios agravados en razón de parentesco, sino que se trata de abortos o de partos fortuitos que equivalen a abortos, ¿no? Y lo de los derechos patrimoniales, eso es algo que también se tiene que decir. No es que el producto de la concepción adquiera derechos patrimoniales. Eso es derecho civil de siempre. Está sujeto a la condición, o sea, un producto de la concepción, si yo tengo un embarazo y mi papá hereda a mi feto, si mi feto no nace y no dura 24 horas o no lo registro, mi papá hagan de cuenta que nunca le heredó a nada a nadie. No hay nadie. Digamos que eso es como una especie de ficción jurídica que no se confirma hasta que se confirma. La exigencia para que el derecho tenga una vigencia real es el nacimiento. No hay ninguna duda. No hay, por ejemplo, mi papá me hereda, le hereda a mi feto. Mi feto, por alguna razón, muere, se pierde durante el embarazo. No vamos a abrir la sucesión legítima del feto, vamos a abrir la sucesión legítima de mi papá. No le vamos, ya se murió el feto y como tenía derecho y tenía su derecho patrimonial, vamos a abrir la sucesión legítima del feto. No, vamos a abrir la sucesión legítima de mi papá. Y entonces hay que tener como mucho cuidado con esa confusión. El derecho está condicionado al nacimiento porque la única forma de adquirir derechos verdaderamente es el nacimiento. El caso Artavia Murillo dice con toda claridad y además es súper intuitivo, Rebeca. Tú no puedes, y Leticia lo dijo ahorita magistralmente, ¿cómo le vas a hacer para cuidar a un embrión o feto si no cuidas a la persona que lo está gestando? Estamos hablando en abstracto de proteger la vida desde la concepción y no estamos garantizando atención prenatal a las mujeres y a las personas gestantes. No estamos garantizando guarderías en las universidades. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos así como una especie de entelequia de proteger la vida desde la concepción si no estamos tomando las medidas adecuadas para que eso sea real? No podemos pensar que las mujeres, las personas gestantes, presentan un escenario de antagonismo con los embriones y los fetos que cargan. Más bien, si queremos proteger esos embriones y fetos, hay que proteger a las mujeres, la salud de las mujeres, preservar los embarazos deseados, generar una serie de condiciones para que las personas tengan oportunidades laborales, educativas, y entonces las oportunidades de una vida digna sean mayores tanto para las mujeres como para los embriones o fetos que nazcan o que estén ocurriendo en el seno de un embarazo deseado. Entonces creo que un montón de cosas que hay que hacer. Las violaciones de derechos humanos pues ahora tienen un nivel de supervisión, tienen un marco perfecto de supervisión y ahora se puede utilizar justamente la sentencia
incluso para caracterizar estos comportamientos como violaciones de derechos humanos. Creo que también se puede utilizar la sentencia para eso. Lo de la interpretación conforme, bueno, eso ya lo dije. Matrimonio igualitario, puede ser que sí. Yo creo que hay que estar preparados para pensar que se puede necesitar utilizar esa estrategia, pero tenemos un instrumento de pelea o un arma que no habíamos tenido nunca antes, y creo que hay muchas razones para celebrar y para ser optimistas. Muchas gracias, querida Adriana. Leticia. Pues ya se nos está terminando el tiempo. Yo quisiera el compromiso de IntelliJuris de abrir el foro para objeción de conciencia, porque no nos da tiempo de responder a todas las preguntas. Yo solo coincido con Adriana en relación a que le den la vuelta por el homicidio por razón de parentesco. Y lo que sí les quiero decir por alguna de las preguntas, que yo no iría por ninguna reforma constitucional ahorita. Tenemos todo el aparato suficiente, más si pensamos en lo que se ha llamado bloque de constitucionalidad. No movería en absoluto nada de la Constitución, y me da muchísimo gusto que cada vez podamos hablar estos temas más en clave de derechos y no en temas de lo que es pecar. Aquí hablamos de otras cuestiones fuera del tema religioso, estamos hablando de derechos. Les agradezco mucho que me hayan invitado. Muchas gracias, querida Leticia. Pues solamente resta agradecerles muchísimo a nuestras panelistas, a todas las personas que se conectaron el día de hoy en esta primera sesión de Hablemos de Nosotras. Nos quedamos con el compromiso y anotamos para hablar sobre el tema de objeción de conciencia. El próximo mes va a ser un espacio mensual. Los miércoles a las 7 de la noche tendremos esta hora para hablar sobre temas de derechos sexuales y reproductivos en esta colaboración entre Gire e IntelliJuris. Y otra vez muchísimas gracias por estar aquí y un placer conversar con estas dos mujeres extraordinarias, expertas en materia de derechos y aliadas indiscutibles de los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes. Un saludo y un abrazo, muy buenas noches.